Ahora sí, luego del inconveniente técnico que tuvimos, les decía que el momento es un vector que se define como vector posición, producto vectorial, vector fuerza. Pero el módulo del vector momento, M0, es igual al producto del módulo de la fuerza por la distancia. Y este producto es un producto escalar, donde la distancia es la distancia que existe entre el punto O y la línea de acción de F. Por el punto O pasa un eje que es perpendicular a esta figura. Entonces, cuando nosotros decimos momento igual a fuerza por distancia, nos estamos refiriendo al módulo del vector momento, donde fuerza por distancia es el producto del módulo de la fuerza por la distancia que existe entre la línea de acción de la fuerza y el punto en cuestión, o sea, el punto de reducción de momento o punto por donde pasa el eje perpendicular a esta figura. Aclaremos un poquito algunos conceptos. Veamos este cuerpo que está sometido a la acción de tres fuerzas, F1, F2 y F3. La fuerza F3, su línea de acción pasa por el punto O y por lo tanto la distancia de esa línea de acción al punto en cuestión es cero. Entonces, el momento que produce la fuerza F3 sobre el cuerpo es cero. Cuando yo digo el momento que produce F3 sobre el cuerpo, me refiero al efecto físico de rotación que tiende a producir la fuerza F3 sobre el cuerpo. ¿Qué tendencia a rotar genera la fuerza F3 en este cuerpo? Ninguna, porque la fuerza F3 está aplicada a su línea de acción exactamente por donde pasa el eje de rotación. Analicemos un poquito la fuerza 1. Vean que la línea de acción de la fuerza 1 está desplazada a una cierta distancia L1 del eje de rotación. Entonces, el hecho de que la línea de acción de F1 esté desplazada L1 centímetros o metros del punto O por donde pasa el eje perpendicular al cuerpo, hace que este cuerpo tienda a girar en sentido antihorario por la acción de la fuerza F1. La fuerza F1 tiende a producir un movimiento de rotación o giro alrededor de O. De la misma manera, la línea de acción de la fuerza F2 se encuentra desplazada L2 centímetros o L2 metros del punto O. Entonces, este hecho hace que la fuerza F2 tienda a hacer girar el cuerpo en sentido horario alrededor de un eje perpendicular al cuerpo y que pasa por O. En definitiva, cuando las líneas de acción están desplazadas de un eje de rotación alrededor del cual el cuerpo puede girar, esas fuerzas que actúan según esas líneas de acción desplazadas del eje tienden a generar rotación del cuerpo, como es el caso de la fuerza F1 y F2, que tienden ambas a producir un movimiento de rotación antihorario y horario respectivamente. En cambio, la línea de acción de la fuerza F3 que intersecta al eje que pasa por O, perpendicular al plano de la pantalla, no produce momento, es decir, no genera tendencia al giro en el cuerpo porque su línea de acción se intersecta con el eje. Dicho en otros términos, cuando ustedes tengan una fuerza cuya línea de acción prolongada pase por el punto que ustedes eligieron como punto de reducción de momento, es decir, el punto para analizar los momentos, esa fuerza, por el hecho que su línea de acción pasa por ese punto, no produce momento. Esto nos da a nosotros una regla práctica para resolver problemas. Cuando ustedes tengan un problema cualquiera de estática y tengan que tomar momento, elijan como punto para el cálculo de los momentos aquel punto que contenga la mayor líneas de acción de fuerzas que pasen por él, porque todas las fuerzas que pasen por ese punto no producirán momento.
Lógicamente, no van a elegir el punto que aglutina o hace converger a todas las fuerzas que son datos. Pero el punto que se elige para tomar momentos es aquel punto que contenga las líneas de acción de las fuerzas incógnitas en mayor cuantía dentro del problema. Es decir, si yo puedo hacer que las líneas de acción de las fuerzas incógnitas, supongamos que convergen en un punto, elijo ese punto porque todas las líneas de acción convergen en él y por lo tanto las fuerzas que convergen en él no producen momento. Y como son todas incógnitas, las puedo anular del problema. Eso lo van a ver bien en el práctico con la ingeniera Montalbán en alguna situación justamente que muestre lo que estoy diciendo. Quizás ahora desde el punto de vista conceptual, verbal, coloquial y teórico resulte difícil de asimilar. En la práctica es mucho más fácil de ver y de entender lo que estoy tratando de transmitir. Muy bien, aquí coloqué la ecuación tau igual a F por L, donde tau es el módulo de la torca o módulo del momento. Y F por L es el módulo de la fuerza y L la distancia de la línea de acción de la fuerza hasta el punto de reducción de momento. Una última palabra respecto de los vectores momentos. Por ejemplo, la fuerza F1 tiende a hacer girar al cuerpo alrededor de O en sentido antihorario. Nosotros podemos arbitrariamente elegir un signo para ese vector momento que es saliente de la hoja. Digamos que es positivo. Por lo tanto, la fuerza F2 que tiende a producir un giro horario genera un momento con sentido contrario al anterior, es decir, entrante a la hoja y por lo tanto negativo. Acá cabe la siguiente aclaración. El autor de la figura tomó la convención de signos que acabo de describir. Para el autor de la figura, para él, define al vector momento como positivo aquel que produce en el cuerpo un giro antihorario. Por lo tanto, la fuerza F2 que produce un giro horario genera un momento menos F2 por L. Este signo menos no hace referencia al módulo, porque ustedes saben que por definición el módulo de un vector es una cantidad netamente positiva. El módulo de tau 2, de la torca 2 o del momento 2, el módulo vale F2 por L2. Pero el signo negativo me dice que de acuerdo a la convención que adoptó quien está analizando esta figura, ese signo negativo me dice que el vector está desde el plano de la pantalla hacia adentro, porque él ha considerado positivo desde el plano de la pantalla hacia afuera de la misma. El hecho de considerar los momentos positivos, aquellos que producen un giro antihorario, es netamente convencional, pero tiene un sentido lógico. Está asociado a un concepto del álgebra o del análisis matemático que se llama sistemas derechos. Es decir, ustedes están acostumbrados a tratar con un eje vertical en análisis matemático y en álgebra que se llama Y, positivo hacia arriba, y un eje horizontal o abscisa positivo a la derecha. Ese eje positivo a la derecha y positivo hacia arriba se denomina, ese sistema de coordenadas, X positivo a la derecha e Y positivo hacia arriba, se denomina sistema de coordenadas cartesiano derecho. Porque el eje Z, que estaría faltando para una consideración espacial, se considera positivo desde el plano de la hoja, o el plano que contiene el sistema XY, hacia afuera. Por ese motivo, como el signo es absolutamente convencional, entonces se elige antihorario positivo, pero no es una regla rígida o una regla fija, o no tiene por qué siempre ser así. Lo que sí recomiendo es que una vez elegido el sistema de coordenadas, ustedes lo respeten a lo largo de todo el desarrollo del problema. Muy bien. He agregado
en este archivo PDF que les voy a compartir en unos minutos al terminar la clase, otra figura que reafirma el concepto de momento, porque entiendo que en la parte de esta bolilla de estática lo más difícil es asimilar este concepto de momento. Vuelve a aparecer el vector F aplicado sobre esta estructura que puede girar alrededor de O. El vector de posición del punto de aplicación de la fuerza F respecto del eje que pasa por O en torno al cual esta estructura puede girar. Aquí el autor nos indica lo siguiente: nosotros podemos dejar de considerar a la fuerza F, eso significa este símbolo, y en lugar de analizar la fuerza F podemos considerar sus componentes vectoriales. Esta fuerza en la dirección del radio y esta fuerza en dirección perpendicular al radio. Noten que por el método del paralelogramo podemos sumar esta fuerza perpendicular al radio con la fuerza radial y la resultante es la fuerza F. Entonces ustedes tienen aquí dos caminos. Cuando van a analizar el momento de la fuerza F, pueden analizar el momento de esta fuerza propiamente dicho con todo lo que hemos venido desarrollando, o pueden directamente no pensar en F y analizar el momento que produce cada una de sus componentes. Veamos un poquito. Si nosotros decimos que tau, torca o momento, es el producto vectorial del vector posición R, lo señalo, vector posición R. ¿Qué es el vector posición R? El vector que da la posición del punto de aplicación de la fuerza F. Tau, momento o torca, es igual al producto vectorial del vector posición R, producto cruz, vector F. Esa es la definición de la torca o momento tau. Torca o momento aplicado en este punto sobre la estructura. Ahora, me rectifico en lo siguiente. El momento no está aplicado en este punto. La fuerza está aplicada en este punto y genera sobre la estructura, ahora sí, un momento o una torca que estará aplicada en este punto de rotación, porque el vector momento aparece en el eje de rotación. ¿Se entendió la rectificación? El vector momento o vector torca estará aplicado en este punto y será perpendicular a la pantalla. En este punto está aplicada la fuerza F, cuyo vector de posición de F respecto de O es el que hemos denominado R. Seguimos. Aprendimos que el módulo de la torca o módulo de momento es igual a F por L, donde F es el módulo de la fuerza, es decir, la intensidad o longitud de este vector. ¿Y L qué es? Aprendimos también que era una distancia, la distancia que existe entre el punto O y, noten esto, la línea de acción de la fuerza. Esa distancia se mide siempre en dirección perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Por eso esta escuadra indica aquí 90 grados. Por trigonometría, ya lo expliqué, L es igual a R por seno de φ, donde φ es este ángulo. El ángulo que está acotado aquí, que indica el posicionamiento angular entre el vector R y el vector F. Ángulo entre vector R y vector F es el ángulo φ. Opuesto por el vértice, analizando este triángulo, nosotros tenemos que L es igual a R por seno de φ. ¿Por qué seno de φ? Porque φ es el dato y esta línea rosada, que es L, es el lado opuesto a φ. Y recuerden siempre, con la palabra opuesto hay que usar la función seno. Con la palabra adyacente, línea de trazos, habría que usar, si lo necesitamos, la función coseno, adyacente al ángulo dato. Aquí el ángulo es φ. Ahora bien, de esa manera justificamos que el módulo de la torca es F por L. Pero noten lo siguiente. Si en lugar de analizar la fuerza F,
yo tomo en consideración sus componentes, me olvido de F y me quedo con sus componentes. Dijimos perpendicular a R y en dirección radial. Noten lo siguiente, por trigonometría, si ustedes analizan este triángulo, ya les va a llegar el PDF y lo van a poder hacer tranquilos en casa. Noten lo siguiente, esta componente vale F coseno de tita. Y alguien me puede decir, ¿por qué F coseno de tita? No me ubico. Bien, yo le digo lo siguiente. Ustedes posiciónense en el ángulo tita. Cuando ustedes se paran, por decirlo de alguna manera, en este ángulo, perdón, phi, no tita, en este ángulo phi, resulta que este cateto es adyacente, está tocándolos a ustedes. En cambio, este cateto es opuesto a la posición donde ustedes se encuentran. Con la palabra opuesto aparece la función seno. Por eso, este lado que es idéntico a este otro, porque esto es un rectángulo, este lado, que sería la componente de la fuerza F en esta dirección, vale su módulo de F por seno de phi. ¿Por qué por seno? Porque este lado es opuesto al ángulo dato phi. De la misma forma, este lado del triángulo es adyacente al ángulo phi. Fíjense, lo toca el ángulo phi. Con la palabra adyacente siempre usamos la función coseno. Por lo tanto, el módulo de esta fuerza que el autor denomina radial es igual a F, módulo de F por coseno de phi. Y el módulo de esta fuerza que el autor denomina tangencial porque si ustedes hicieran girar a este vector alrededor de O genera una circunferencia. Entonces, esta fuerza tangencial tiene un módulo que vale módulo de F por seno de phi. Ahora, noten lo siguiente. Esta fuerza, su línea de acción pasa por O, no produce momento. Y esta fuerza es perpendicular a este vector R. Por lo tanto, el módulo del vector momento sería F seno de phi por R, que es el módulo de R. Y llegamos de nuevo al módulo del vector momento, porque el módulo de este vector momento sería el módulo de R por el módulo de F por el seno de phi. Esta figura es muy importante porque muestra claramente que el momento de una fuerza lo podemos obtener por dos caminos, es decir, analizando el momento propiamente dicho de la fuerza, o si queremos prescindir de la fuerza, yo puedo analizar el momento que producen las fuerzas componentes de la fuerza analizada. Una pequeña pausa y con todo lo que hemos aprendido hasta acá estamos en condiciones de ver el último tema de esta tarde que se denomina teorema de Varignon. El teorema de Varignon, lo explico y luego leemos la definición, indica lo siguiente. Si nosotros tenemos un sistema de fuerzas concurrentes, fíjense que aquí todas las fuerzas de la 1 a la 4, todas concurren al punto A. Son fuerzas en el espacio tridimensional R3. Como son todas fuerzas concurrentes, cada una de ellas comparten en común el vector de posición R, que da la posición entre el punto de aplicación del sistema de fuerzas respecto de un punto O cualquiera de un sistema de coordenadas. Este sistema de fuerza podría estar aplicado en un cuerpo cualquiera, irregular aquí, un cuerpo cualquiera en el espacio. ¿Qué sucede? Cada una de estas fuerzas tiende a producir un giro en el cuerpo, alrededor de un cierto eje. O dicho en otros términos, cada una de estas fuerzas produce un momento alrededor, en este caso, del punto O, por donde pasan distintos ejes. ¿A qué es igual el momento de la fuerza F1? Analíticamente ya hemos visto que el momento se define como vector posición, producto cruz, vector F. Entonces tendríamos vector posición R, porque es común a las cuatro fuerzas, producto cruz F1. Para la fuerza 2, vector posición R por F2, más y así siguiendo hasta completar todas las fuerzas. Vector posición R, producto cruz, vector Fn. Si hay n fuerzas actuando en el punto A. Ahora bien, como el producto vectorial es distributivo respecto
respecto de la suma, nosotros podemos sacar factor común el vector posición R y escribir el miembro de la izquierda. Es decir, R, producto cruz, de F1 más F2 más F3 más F sub n. ¿Por qué podemos escribir esta expresión a partir de analizar el momento de cada fuerza? Porque el producto vectorial es distributivo respecto de la suma. Pero resulta que con lo que hemos visto al principio de la clase, la suma de vector F1 más F2 más F3 más Fn, es decir, la suma vectorial de todos estos vectores, nos va a dar por resultado, en general, la resultante R. En particular, esa resultante podría ser 0. Pero en general es distinto de 0. Entonces, la suma de F1 más F2 más F3 más Fn nos dará R, la resultante. Por lo tanto, este paréntesis que contiene los términos que están compuestos por cada una de las fuerzas que constituyen el sistema es equivalente a R. F1 más F2 más F3 más Fn es R, la resultante del sistema. El teorema de Varignon me dice que el momento de la resultante, fíjense, R, producto cruz, resultante, el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos que producen cada una de las componentes. Lo repetimos. El teorema de Varignon me dice que, dado un sistema de fuerzas concurrente en un punto, el momento de la resultante de ese sistema de fuerzas respecto de un determinado punto, que en este caso es el O, es igual a la sumatoria de los momentos que cada una de las fuerzas componentes del sistema producen respecto del mismo punto O. Perdí la pantalla, vamos a compartirla de nuevo. Vamos a compartirla de nuevo porque estamos en la versión free. Acá estamos. Entonces leemos. El momento con respecto a un punto dado O, este punto O se elige en forma arbitraria, de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto O. Lo leemos de nuevo. El momento con respecto a un punto O de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto O. Esta propiedad la descubrió Varignon, de allí el nombre de ese teorema, y lo notable es que lo descubrió mucho antes que se inventara el álgebra vectorial. Para nosotros esto es como un razonamiento elemental, sencillo. Uno podría llegar a decir, bueno, pero es obvio que esto sea así. Pero claro, para nosotros es obvio porque ya conocemos las reglas del producto vectorial y tenemos conocimientos ya que estamos adquiriendo de la estática. Pero en la época en que Varignon descubrió este teorema, recuerden que no existía el álgebra vectorial. Tendrían otros niveles de conocimientos con los cuales aproximarse a este concepto, pero indudablemente el hecho de haber establecido este teorema para Varignon ha sido realmente extraordinario. Y el teorema de Varignon lo usamos en ingeniería en muchas aplicaciones, porque se lo puede generalizar para otros casos de fuerzas y podemos hacer aplicaciones prácticas del mismo. El tiempo se nos agota. El tema que nos falta para terminar la bolilla número 9 es centro de gravedad. Pero vamos a hacer una cosa. Ese tema yo lo voy a preparar en un PowerPoint, también con audio adicionado y con un ejercicio práctico para que ustedes lo puedan comprender de una manera diferente a como está tratado en el libro, en el CIERS. En el CIERS está muy bien tratado el tema, pero pretendo que ustedes lo puedan aprender con la posibilidad de una aplicación práctica concreta. Así que ese tema lo dejo para agregarlo en autogestión una vez que yo produzca el material que a ustedes les va a servir para que una vez abordado el tema en el CIERS, con lo que yo les pase, quede perfectamente claro. Muy bien, estamos a poco tiempo de terminar la transmisión de hoy.
ni bien se graben los 2 videos, se los voy a estar cargando por YouTube y pasando el enlace por WhatsApp. Agradezco la participación de ustedes y los espero para la próxima reunión. Espero que haya sido clara la clase de hoy. Pido disculpas porque tuve que hacer una rectificación en el desarrollo de la clase. Ustedes lo van a escuchar porque puse énfasis diciendo me rectifico en tal cosa, pero bueno, sale la clase en crudo y lo importante es que ustedes tengan la posibilidad de ver el video tantas veces como crean necesario a los fines de poder adquirir estos conocimientos. Les mando un saludo y damos por finalizado aquí la clase del día de hoy.